Bienvenidos a Firmes en Medio del Mundo, un espacio donde la palabra de Dios no se negocia, no se suaviza, ni se adapta al gusto del momento, sino que se proclama como lo que es, verdad viva, activa y suficiente para cada alma que la recibe. Soy Jesús Torres y hoy vamos a hablar de algo que probablemente llevas tiempo sintiendo, aunque quizás no lo hayas podido poner en palabras. Vivimos en una época donde la información nunca ha sido tan abundante. Tienes acceso a miles de opiniones en segundos, influencers espirituales, gurús del autoconocimiento, teólogos de Twitter, amigos con versículos recortados y todos opinan. Todos tienen una respuesta, todos saben lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, y esto es lo que más me inquieta, en medio de tanta voz hay un hambre profunda de algo que no cambie, de algo que no dependa del algoritmo ni de los tiempos, de algo que cuando la vida se derrumba todavía siga en pie. Hoy abrimos el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 32, un versículo que muchos han citado, pocos han entendido en su profundidad y menos han abrazado en su totalidad. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para entender una palabra de Jesús hay que entender cuándo la dijo, a quién se la dijo y qué estaba en juego en ese momento. El Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan, hijo de Zebedeo. Era uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Santiago, y el único de los 12 que estuvo al pie de la cruz el día de la crucifixión. Juan escribió su evangelio probablemente desde Éfeso. A diferencia de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el evangelio de Juan tiene un enfoque teológico más profundo y deliberado. Juan no solo narra eventos, los interpreta bajo la luz de la eternidad. El propósito de Juan lo declara él mismo al final de su evangelio. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan escribe para una comunidad mixta, judíos que conocen las escrituras y griegos que han sido influenciados por la filosofía helenística. En el mundo griego, la búsqueda de la verdad era el proyecto filosófico supremo. Platón, Aristóteles, los estoicos, todos buscaban la verdad. Lo que Juan hace es radical. No presenta la verdad como un concepto abstracto, lo presenta como una persona. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para los griegos, eso era revolución. Para los judíos, era una declaración mesiánica de proporciones enormes. Juan capítulo 8 transcurre en el templo de Jerusalén, durante la fiesta de los tabernáculos. Es uno de los momentos de mayor tensión en todo el ministerio de Jesús. Los líderes religiosos ya están buscando cómo arrestarlo. El debate es intenso, público y peligroso. En los versículos 30 al 32 leemos que muchos de los que escuchaban a Jesús creyeron en él, y es a esos creyentes, no a sus enemigos, a quienes Jesús les dice lo que encontramos en nuestro texto base. Esta no es una propuesta para el público general, es una palabra dirigida a quienes han dado su primer paso de fe. Pero Jesús añade algo que los incomoda: si vosotros permanecéis en mi palabra. La condición precede a la promesa. Primero la permanencia, luego el conocimiento. Primero la obediencia, luego la libertad. El versículo 32 es la consecuencia de esa permanencia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entremos al desarrollo del pasaje. Número 1. Conoceréis la verdad. La palabra griega usada aquí para conocer implica un conocimiento experimental y relacional, no meramente informativo. No es saber sobre la verdad, es conocer la verdad de la misma manera en que se conoce a una persona. Esto es fundamental. En nuestra cultura confundimos información con formación. Creemos que saber más equivale a ser más libres, pero Jesús no está hablando de acumular datos teológicos, está hablando de una relación viva con aquel que es la verdad.
La verdad aquí no es un sistema filosófico, no es una doctrina en un papel, es Jesucristo mismo, con quien el creyente entra en comunión a través de la permanencia en su palabra. Número 2. La verdad os hará libres. La libertad que promete Jesús no es la libertad que vende el mundo, no es libertad para hacer lo que quieres, no es independencia emocional, no es ser auténtico contigo mismo. Es la libertad que viene de ser liberado de aquello que te domina sin que lo sepas. El pecado, el miedo, la muerte, la condenación. Es la libertad que el versículo 36 describe con precisión. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra verdaderamente significa en realidad, de manera genuina. Es una libertad que no depende de las circunstancias externas. Pablo lo vivió desde una celda en Roma. Los mártires la vivieron camino al fuego. Los creyentes perseguidos de todos los siglos lo han vivido cuando todo lo demás les fue arrebatado. Esta libertad no se pierde cuando cambias de trabajo, cuando el médico da un diagnóstico difícil, cuando una relación se rompe o cuando el mundo parece desmoronarse. Porque es una libertad que tiene su raíz en Cristo y Cristo no cambia. Número 3. La permanencia como condición. Si permanecéis en mi palabra. Juan capítulo 8 versículo 31 precede directamente a Juan capítulo 8 versículo 32 y no podemos separar los dos. Jesús no le prometió la verdad a cualquiera que oyera su voz una vez. Se la prometió a quienes permanecieran. La salvación es solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo, pero la fe genuina produce permanencia. El que verdaderamente ha creído permanece, no porque se aferre con fuerza a la cuerda, sino porque el que lo sostiene nunca lo suelta. Permanecer en la palabra implica leerla, estudiarla, obedecerla, someterla a la comunidad de la iglesia y dejar que ella juzgue nuestras ideas antes de que nuestras ideas la juzguen a ella. Esto es lo opuesto a lo que hace nuestra cultura, donde cada uno tiene su verdad personal y la escritura se convierte en un menú del que se elige solo los platos que nos gustan. Aquí van 3 aplicaciones prácticas. Número 1. Para jóvenes. La trampa de las 1000 verdades. Si tienes entre 15 y 30 años, creciste en un mundo que te dijo que la verdad es relativa, que cada quien tiene su propia verdad, que juzgar a alguien por sus creencias es intolerancia, y al mismo tiempo creciste en un mundo de ansiedad sin precedentes, de identidades fragmentadas, de relaciones rotas, de una sensación constante de que algo falta pero no sabes qué. Esto no es casualidad. Cuando se destruye la verdad objetiva, también se destruye la posibilidad de tener una identidad estable, un propósito real, una razón para levantarse por las mañanas que no dependa de los likes del día anterior. La promesa de Jesús en Juan capítulo 8 versículo 32 no es opresiva, es liberadora, porque te dice no tienes que construirte a ti mismo. No tienes que descubrir tu propia verdad. Hay una verdad que te antecede, que te creó, que te conoce mejor de lo que tú te conoces y que tiene un propósito para tu vida que ningún algoritmo puede ofrecerte. La idea está en someter tus ideas sobre ti mismo, sobre el bien y el mal, sobre el futuro y el pasado, a la palabra de Dios, no como un ejercicio religioso mecánico, sino como el acto de fe más razonable que puedes hacer. Confiar en el que hizo todo y conoce todo en lugar de confiar solo en tus propias conclusiones con información limitada. Número 2. Para adultos en medio de la vida. La desinformación espiritual. Si tienes entre 30 y 60 años, probablemente eres la generación más expuesta a un fenómeno nuevo y peligroso. El mercado de la espiritualidad sin compromiso, podcast del bienestar, iglesias que no mencionan el pecado, predicadores que solo hablan de propósito y bendición, y un sinfín de versículos sacados de contexto que circulan por WhatsApp como si fueran píldoras mágicas. El problema no es que la gente busque a Dios,
El problema es que muchos están buscando una versión de Dios que no exige nada, no confronta nada y no cambia nada. Una verdad cómoda. Y esa verdad cómoda no es la verdad de Juan capítulo 8 versículo 32. La verdad que libera también incomoda primero, porque antes de liberarte del pecado tienes que nombrarlo. Antes de darte paz, tienes que despojarte de la falsa paz de la que vivías. Antes de renovarte, tienes que mostrarte lo que necesita ser renovado. La aplicación es examinar fuentes espirituales que consumes. ¿Te llevan a la escritura o te alejan de ella? ¿Te confrontan con el carácter de Dios o solo te confirman en lo que ya creías? ¿El mensaje que escuchas tiene a Cristo como el centro de la salvación o tiene a tu bienestar personal como el centro de todo? La iglesia local, con sus imperfecciones, sigue siendo el lugar donde Dios ha prometido estar presente a través de su palabra proclamada fielmente. No lo reemplaces por una pantalla. Número 3. Para mayores y creyentes de larga trayectoria. La verdad que sostiene cuando todo falla. Y para quienes llevan décadas caminando en la fe, muchas veces la tentación no es el relativismo ni el mercado espiritual. La tentación es el cansancio, la duda silenciosa, la pregunta que no le has dicho a nadie. ¿De verdad funciona todo esto? ¿Has visto oraciones que parecían no tener respuestas? ¿Has enterrado a gente que amabas? ¿Has visto a hijos alejarse del Señor? ¿Has vivido enfermedades, pérdidas, decepciones dentro de la propia iglesia? Y a veces, la verdad de Juan capítulo 8 versículo 32 parece más una promesa teórica que una realidad vívida. Necesitas escuchar algo con mucho cuidado. La libertad que promete Jesús no es la ausencia de sufrimiento, no es la garantía de que todo saldrá bien según tus expectativas. Es la libertad de que nada, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, como dice Pablo en Romanos 8, podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No midas la fidelidad de Dios por las circunstancias de tu vida, mídela por la cruz. Ahí está la prueba más definitiva de que Dios cumple lo que promete, aunque en el momento nadie lo entienda. Si Dios dio a su Hijo, dará todo lo demás. Tu historia no ha terminado todavía, y la verdad sigue siendo verdad, aunque esta mañana no lo sientas. Vivimos en la era de las opiniones. Nunca antes en la historia de la humanidad tanta gente tuvo tanto acceso a tantas voces, y nunca antes, paradójicamente, tantas personas se han sentido tan perdidas, tan solas, tan inseguras de quién son y hacia dónde van. Hay algo que no te dirán en los medios de comunicación ni en los espacios de cultura popular. El problema del ser humano no es la falta de información, es la incapacidad estructural de vivir en la verdad. Y esa incapacidad tiene nombre en la Biblia, se llama pecado. No es una palabra popular, pero es una palabra honesta, y la honestidad es el primer paso hacia la libertad real. Jesús no vino a darte más opciones entre las cuales elegir tu verdad preferida. Vino para hacer la verdad, vino para morir en lugar tuyo y pagar la deuda que el pecado generó. Vino para resucitar y demostrar que tiene autoridad sobre todo lo que te esclaviza: el miedo, la culpa, la muerte, el futuro. Y ahora te invita, no te obliga, te invita. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es una invitación a conocerle, no solo a conocer sobre él, a conocerle. Y cuando le conozcas, no de oídas, sino de primera mano, en la lectura diaria de su palabra, en la oración honesta, en la comunión de su iglesia, entonces comenzarás a entender lo que significa ser libre de verdad. No libre para hacer lo que quieras, libre del peso de construirte a ti mismo, libre del miedo a lo que digan, libre de la tiranía de tus propias opiniones cambiantes, libre porque el Hijo te liberó. Y eso no puede darte ninguna otra voz en este mundo ruidoso.
Señor amado, venimos a ti no con palabras elegantes, sino con la honestidad de quienes saben que lo necesitan. En un mundo que nos grita desde todos los ángulos, tu palabra permanece, y eso es suficiente razón para estar agradecidos este día. Señor Jesús, tú dijiste que la verdad nos haría libres, pero también dijiste que tú eres la verdad. Así que lo que estamos pidiendo no es un concepto abstracto, estamos pidiendo a ti mismo, tu presencia, tu señorío, tu gracia que cambia lo que nosotros no podemos cambiar. Para el que escucha hoy cargando una mentira que ha vivido como si fuera su identidad, dile la verdad con amor. Para el que está cansado de buscar en 1000 lugares lo que solo tú puedes dar, que hoy descanse en tu suficiencia. Para el que duda en silencio, habla con la claridad de tu palabra. Para el que cree hace años, pero siente el corazón frío, enciende de nuevo la llama que solo el Espíritu Santo puede encender. Haznos hombres y mujeres que permanecen, que no corren detrás de cada viento de doctrina, que tienen raíces más profundas que las tendencias del momento, que cuando todo tiemble alrededor sigan firmes, no porque seamos fuertes, sino porque tú eres fiel. En el nombre de Jesucristo, amén. Esto ha sido Firmes en Medio del Mundo, un podcast hecho desde la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, que el Evangelio de Jesucristo es la mejor noticia que el mundo ha recibido jamás, y que la iglesia local, con sus imperfecciones y todo, sigue siendo el lugar donde Dios obra y sostiene a su pueblo. Si este episodio te habló, compártelo con alguien que lo necesite, no para hacer crecer las estadísticas del podcast, sino porque quizá hay alguien en tu vida que está ahogándose en ruido y necesita escuchar una voz distinta. Si tienes preguntas, dudas o simplemente quieres profundizar en lo que estudiamos hoy, abre tu Biblia en Juan capítulo 8 y léelo completo. No te quedes solo con el versículo 32. Lee el contexto. Deja que la escritura se interprete a sí misma. Y si hoy estás escuchando por primera vez y algo en tu interior te dice que hay más en esta vida de lo que has encontrado hasta ahora, esa inquietud no es accidental. Persíguela, no en el próximo podcast ni en el próximo libro motivacional. Persíguela en la persona de Jesucristo, a través de su palabra y en comunión con su iglesia. Hasta el próximo episodio.